Gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan Manuel. Un saludo a usted y a todos los integrantes de la mesa de trabajo de RCN y a todos los oyentes también aquí presentes. ¿Qué significa en la práctica que se haya actualizado esa meta de déficit fiscal y se haya reducido a 7.6% del Producto Interno Bruto? Bueno, yo creo que es una muy buena noticia en el sentido de que en el marco fiscal de mediano plazo siempre fuimos conscientes de la necesidad de una estrategia de política contracíclica con la cual contribuir a la reactivación económica, y esa política indicaba que el déficit fiscal proyectado para este año 2021 era o iba a ser de 8.6% del PIB. Derivado de la reactivación que estamos teniendo, derivado del aumento en el recaudo tributario que está teniendo un muy buen comportamiento, derivado de los esfuerzos que se han venido haciendo en austeridad en el gasto público, hoy podemos decir que el déficit ya no será de 8.6%, sino que se disminuye en un punto porcentual. Eso, en términos sencillos, significa una disminución del orden de casi 11 billones de pesos en la práctica. Y esto lo que hace es que va a contribuir también a que se reduzca casi 3 puntos porcentuales el nivel de deuda pública estimada para el cierre de este año respecto de lo que también teníamos en el marco fiscal de mediano plazo. Y busca también ser un mensaje de la manera como hemos venido ordenando y haciendo un ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas de nuestro país, pero además ratifica que Colombia es hoy un ejemplo de reactivación económica y que está avanzando rápidamente en materia de crecimiento, con una muy buena perspectiva también para el año 2022. Señor ministro, a propósito de la meta de crecimiento económico de 9.7%, ayer en un análisis que se hizo muy extenso de esta cifra, había consideraciones críticas al respecto, porque se decía primero que no era noticia esta actualización de la meta de crecimiento económico y segundo, que era una acción de rebote después de lo que habíamos vivido en el 2020, pero que realmente lo duro, lo difícil y lo retador viene en el 2022. ¿Cómo no va a ser una buena noticia el hecho de que Colombia sea hoy la tercera economía que más crece con respecto a los países de la OCDE? ¿Cómo no va a ser una buena noticia que Colombia recupere el 85% del empleo que perdió en la pandemia y que siga recuperándolo mes tras mes? ¿Cómo no va a ser una buena noticia que no solamente sea un rebote? Porque claro, rebote contra el año pasado evidentemente lo hay, pero además estamos creciendo contra el 2019. ¿Cómo no va a ser una buena noticia que además se proyecte para el próximo año un crecimiento superior al 4.3%, dado este crecimiento de este año, a tal punto incluso que en el 2022 Colombia va a retornar a la senda del PIB que hubiese tenido si no hubiese existido pandemia? Yo creo que eso son muy buenas noticias para el país y repito, internacionalmente está absolutamente demostrado que Colombia es hoy el tercer país que más crece en países OCDE, y va a ser en el próximo año muy seguramente el segundo país que más crece en países OCDE y el primero en América Latina. Luego yo creo que esta es una demostración de la capacidad enorme de resiliencia de nuestro país, pero además de una política contracíclica que muestra resultados, porque evidentemente ahí se muestran los resultados, y de la misma manera pues un esfuerzo de distintos sectores de la economía que han estado acompañados por el compromiso por Colombia y por las estrategias que se han venido implementando para la reactivación de la economía. Señor ministro José Manuel Restrepo, estas cifras se conocen a pocas horas de que se vuelva a reunir la Junta Directiva del Banco de la República. ¿Cuáles son esas expectativas que hay? ¿Considera usted que eventualmente la Junta debe subir las tasas de interés, incluso para proteger el ingreso de los trabajadores? Bueno, nosotros como Junta Directiva del Banco de la República hemos señalado ya de tiempo atrás que el proceso de normalización de la política monetaria arrancó, que el ritmo va a ir siendo determinado en función primero de la manera como se acerque el crecimiento potencial al crecimiento real y del comportamiento también de las expectativas de precios. El equipo técnico del Banco de la República ha hecho un trabajo juicioso en la medición mes a mes de esto que acabo de señalar, y en el día de hoy pues seguramente analizaremos con cuidado cómo está el comportamiento de las expectativas de precios por un lado y cómo está el comportamiento también del cierre de brecha de producto. Con base en ello habremos de tomar la mejor decisión en función, repito, de esa decisión que ya tomó la Junta Directiva del Banco de arrancar el proceso de normalización monetaria.
Finalmente, señor ministro José Manuel Restrepo, quisiera preguntarle por un tema que abordamos también a lo largo de esta semana y tiene que ver con el aumento en el salario mínimo para los colombianos, que quedó en $1.000.000 más el subsidio de transporte, pues lo supera ampliamente, un alza del 10.07%. Y aquí conversábamos tanto con empresarios como con el ministro del Trabajo, incluso con dirigentes sindicales, sobre la desindexación, que es un elemento muy importante para parar la escalada que se suele presentar cuando se anuncia el aumento del salario mínimo, y de ahí para allá entonces prácticamente se pierde lo que se ha aumentado porque todo empieza a aumentar a la par. ¿Cómo puede protegerse en la práctica, por ejemplo desde el alto gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, que no vaya a presentarse ese fenómeno, que el 10%, que es realmente histórico y que todo el mundo lo reconoce, no se pierda con esa alzada paralela? Hoy contamos con un instrumento con el cual no contábamos anteriormente. El artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo señala que a partir del 1 de enero del 2021, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas, estampillas que hoy se denominan en salarios mínimos mensuales legales vigentes, se deben calcular y actualizar en VTs. Incluso hubo un decreto reglamentario, el 1094 del 2020, en donde cada operador jurídico debe realizar el ajuste en cálculo y debe actualizar la normativa o regulaciones referidas a estas tarifas o cobros. Nosotros le hemos pedido, y cada uno de los sectores de la economía está haciendo lo propio, para ir ajustando a este artículo 49 del Plan de Desarrollo las tarifas, cobros, multas y sanciones. Se ha venido avanzando y de hecho también en el curso de esta semana se están revisando aquellos que aún hacen falta. Venimos avanzando también en el ajuste a temas como cuotas moderadoras de pago en materia de salud y algunos otros componentes que hoy aún puedan estar atados a salarios mínimos mensuales legales vigentes. El esfuerzo va a ser disminuir al máximo, si no todos, aquellos casos en donde eso aún exista. Pero repito, el artículo del Plan de Desarrollo ha avanzado y muchas de las entidades ya han logrado desajustar al incremento del salario mínimo mensual vigente buena parte de estas tarifas. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos a esta hora. Es usted muy amable. Muchas gracias, Juan Manuel. Es José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, a propósito de estos datos que se han conocido en las últimas horas que tienen que ver, por decirlo así, con el estado de salud de la economía nacional. Por ejemplo, la meta de déficit fiscal, que se ha reducido a 7.6% del PIB y que va atada, que va de la mano también con la consideración de la revisión al alza del crecimiento económico en 9.7%, que había sido una noticia no exenta de polémica anunciada por el propio presidente Iván Duque. Son las 9 de la mañana, las 6 de la mañana, 16 minutos en Colombia. Una pausa y ya regresamos.